¿Cómo leer la Biblia y entenderla? Cuando se lee el documento bíblico, sobre todo el Antiguo Testamento o Torá, la mayoría de los lectores llegan a un punto en que se rinden a la lectura del mismo, ya sea por aburrimiento o porque no entienden nada de lo que están leyendo. Ven en su lectura demasiada incoherencia y hasta contradicciones con el Dios que ahí aparece como el único y verdadero Dios. ¿Por qué sucede esto? Las traducciones que tenemos en casa a nuestra disposición están totalmente adulteradas y manipuladas con respecto a los términos que en ellas se utilizan. En una publicación anterior, explicaba que las religiones nos han enseñado que el Dios que aparece en el Antiguo Testamento es el único y verdadero Dios para toda la humanidad. Algo que es totalmente falso, ya que a este personaje conocido como Yahweh Elohim, según Deuteronomios 32, 8 al 9, a él se le fue dada la familia, no el pueblo de Jacob. La pregunta es, ¿quién le dio como heredad a esa familia? Solo alguien mayor que él podría darle un territorio, un pueblo o, como en este caso, una familia como herencia. Para esta pregunta nunca faltan las respuestas de los religiosos, que, sin investigar a fondo, responden alocadamente cosas como esta. No, es que el Altísimo es el mismo Jehová. Él escoge a Israel como su pueblo. O una respuesta como la que me dio uno de mis buenos amigos. No, el Altísimo es el Padre y Jehová es el mismo Jesucristo. Y el Padre le entrega a la nación de Israel a Jesús como su pueblo. No, 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 no. A la verdad, ninguna persona que se encuentre adoctrinada te dará una respuesta coherente, ya que ellos solo repiten lo que les han enseñado como una verdad absoluta. ¿Quién se los enseñó? Otra persona que aprendió de lo que otro le enseñó y así sucesivamente. Pero, entonces, ¿cómo debemos leer el documento bíblico y poder comprender la información que allí se encuentra? Lo primero que debemos hacer como buscadores es buscar. Pero, ¿qué vamos a buscar? Ya que no dominamos la lengua hebrea aramea, entonces debemos buscar algunos de los términos en que fueron escritas muchas de estas palabras en su idioma original. Como les comentaba en una publicación anterior, las religiones han basado su creencia y fe en traducciones, pero el documento bíblico ha sido pasado de su idioma original, hebreo-arameo, a diferentes idiomas a través del tiempo. Es sabido que cuando traducimos de un idioma a otro, la traducción no es literal, ya que hay idiomas que tienen ausencia de términos y conceptos. Me explico. Si yo traduzco del español al inglés la frase "está lloviendo a cántaros", la traducción en inglés sería "It's raining cats and dogs", o sea, están lloviendo perros y gatos. Para nosotros en nuestro idioma no tiene ningún sentido, pero para ellos sí. Y lo mismo ocurre con las traducciones del documento bíblico, por lo que para entenderlo debemos recurrir a su idioma original y buscar ciertos términos. Y esto es lo que haremos. Donde encontremos las siguientes palabras colocaremos las originales y así comprenderemos mejor y la lectura se nos hará mucho más coherente. Por ejemplo, donde diga en el documento bíblico Dios o dioses, la palabra que irá ahí sería Elohim, que es un plural de El o Elohá y proviene de una raíz hebrea que significa fuerza, capacidad y poder. Cuando leamos donde dice el Altísimo, entonces sustituimos la palabra el Altísimo y ponemos Elión. El Elión significa aquel que está por encima. Lo podemos ver en Deuteronomios 32, del 8 al 9. Cuando el Elión hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Yahweh es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó.
Donde veamos la palabra el omnipotente, la palabra que debemos sustituir y poner es el Shaddai, que significa Señor de la estepa o de la montaña. Por ejemplo, eso se encuentra en Génesis 17:1. Era Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Yahweh y le dijo: Yo soy Elohim, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Donde veamos la palabra el eterno o eternidad, la palabra que corresponde es Olam, que la traducción real es mundo y puede referirse a Adon Olam, que significa el Señor del mundo. Pero en las traducciones bíblicas lo hacen como el eterno. Ejemplo, Génesis 21:33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Yahweh Elohim Olam. Cuando veamos la palabra gloria, por ejemplo, gloria de Jehová, la palabra que corresponde para gloria es kabod, que su significado antiguo es peso o gravedad. Actualmente es el respeto. La religión ha cambiado la palabra kabod por la palabra Shekinah. Esta palabra Shekinah no se encuentra en el documento bíblico. Ha sido puesta intencionalmente y a lo que le dan un significado los religiosos como el lugar de descanso. Ejemplo, en Ezequiel 43, del 1 al 5. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí que el kabod del Elohim de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su kabod. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y el kabod de Yahweh entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el Ruach y me llevó al atrio interior. He aquí que el kabod de Yahweh llenó la casa. Donde veamos la palabra ángel, la palabra que corresponde es malak, significa mensajero, y malakim es su plural. Donde veamos Adonai, la traducción original es mi amo. Ejemplo, Salmos 91. Este es un corto ejemplo con el cual se puede comenzar. De esta manera se podrá comprender un poco más el documento bíblico, de la historia de este pueblo, de la tecnología que usaban estos Elohim, que en realidad no era uno solo, eran muchos, que convivieron físicamente con los hombres de la antigüedad, que venían de otros lugares de la galaxia, que podían morir también como lo hacen los humanos, pero
este será un tema para otra investigación. Si esta información les fue de utilidad, denle me gusta para que YouTube pueda hacer llegar esta información a más buscadores, y también comparte este video. Apóyanos suscribiéndote al canal. Dale a la campanita para que cada vez que subamos un video pueda ser notificado. Los esperamos en el próximo video. Saludos.